Asambleísta por la provincia de El Oro, Joana Moreira, quien se dirige ya hasta su curul. Sesión del Pleno 758 en su continuación a través de Asamblea en Pleno por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Escuchamos a la asambleísta Joana Moreira. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Quiero agradecer la oportunidad que me otorgó usted y que me otorga y me faculta también la ley para poder insistir ante el Pleno de esta Asamblea Nacional y ante el país con una ley que sea justa y que sea reparadora, pero sobre todo que se pueda ajustar a la realidad del pueblo ecuatoriano y de las víctimas de violencia sexual. Una ley que garantice el respeto a los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes. Las mujeres, los movimientos de mujeres, las organizaciones civiles, los colectivos, todos quienes, justamente por la vulneración de nuestros derechos, nos hemos unido en una lucha frontal desde siempre. Desde que hace muchos años atrás, y que no se ha eliminado 100%, hemos sido consideradas objetos, como un mueble más de una casa. Cuando no hemos tenido la oportunidad de ni siquiera tener derecho a elegir, a votar, a tener un trabajo, a poder acceder en igualdad de oportunidades a cargos de autoridad. Cuando hoy, en el Pleno de la Asamblea Nacional, estamos y seguimos debatiendo un derecho fundamental, el derecho a elegir sobre nuestros cuerpos luego de haber sido violadas. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la política que tenemos en nuestro país? Que mientras que en otros países ya se discute, incluso se ha despenalizado el aborto libre, nosotros seguimos discutiendo y seguimos tratando de ponernos en un consenso por un derecho tan fundamental de las niñas violentadas. Les vuelvo a preguntar, compañeros asambleístas, si fuera tu hija, si fuera tu hermana, si fuera tu prima, si fuera tu novia, tu esposa que ha sido violada y que está embarazada, ¿la obligarías a continuar con ese embarazo? Si fuera tu hija, tu hermana, tu sobrina, tu prima, tu nieta o tu novia, tu esposa, cuando te diga que fue violada, ¿dudarías en creerle? ¿Le preguntarías si acaso está mintiendo? ¿Le preguntarías? ¿Dudarías en la palabra de tu hija cuando te diga que ha sido violada y que está embarazada? Justamente eso es lo que hemos puesto a discusión en este proyecto de ley. Siempre hemos tenido que resistir, hemos tenido que luchar y vamos a tener que seguir luchando, porque esta es solamente un punto de una gran y extensa agenda de derechos que hasta el día de hoy no se nos otorga. Y muchas compañeras aquí tienen iniciativas justamente, como una menstruación digna, como salario igualitario, como justamente que se nos respete en las instituciones públicas como privadas el acceso a un trabajo digno, por ganar igual que un hombre por hacer el mismo trabajo. Hoy les estamos implorando y rogando que nos dejen decidir por nuestros cuerpos. Porque esto merecen nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras primas. Porque esto merece cada mujer de nuestro país. Decidir luego de haber sido violentadas. Por lo que ni siquiera podemos darnos la oportunidad de debatir en esta Asamblea Nacional. Y es que se lea y se vota un informe de minoría, que es inconstitucional y que es regresivo de derechos, donde se le juzga a la víctima de violencia sexual, donde no se le cree, donde se la revictimiza, donde se obliga incluso que el padre que fue violado, que violó a su hija, tenga que consentir o acompañar durante un proceso. Eso es lo que no puede permitir esta Asamblea Nacional. Que se burlen de una sentencia de la Corte Constitucional que le acaba de dejar el camino libre a esta Asamblea, para que incluso puedan decir que obligados tengan que darnos la oportunidad
y tengan que otorgarnos un derecho esencial. No podemos ni siquiera pensar en un informe que privilegie las clases sociales, que privilegie el poder de un padre sobre una niña violada, cuando sabemos que la mayoría de esos casos, la mayoría de los casos de niñas violentadas es de su círculo familiar. Pedir un consentimiento es justamente desconocer esta realidad en nuestro pueblo ecuatoriano. Tengo que decir que la Comisión de Justicia, nosotros hemos luchado de forma incansable para entregarle a este país una ley que sea justa y que sea reparadora. Nosotros hemos tenido que luchar incluso en nuestros propios partidos políticos porque se nos permita decir lo que sentimos. Hemos tenido y nos han orillado a elegir de qué lado de la historia estamos. Hemos tenido que evidenciar fracciones al interior de bancadas. Hemos tenido que replantearnos nuestro futuro político dentro de una organización. Y hoy, las mujeres mayores de 18 años nos vamos a sacrificar por las niñas de este país. Señora Presidenta, colegas asambleístas, considero importante recordar que en esta Asamblea Nacional no estamos debatiendo, sin ni siquiera votando, un aborto legal, seguro, que merecen las mujeres en nuestro país. Estamos votando la posibilidad y el derecho a una mujer, una niña, una adolescente violada, que esté embarazada, a tomar una decisión. Lo reitero, compañeros, porque aquí parece que no entendemos lo que es una niña violada. Parece que no entendemos lo que es una mujer y una adolescente que ha sido violada, que su integridad ha sido atentada, que no tuvo la oportunidad ni siquiera el poder de decir no, basta. Sin embargo, este informe de mayoría, este texto final, la Comisión de Justicia, la mayoría de la Comisión de Justicia ha tomado una decisión sumamente dolorosa. Una decisión que va a perseguir a este periodo de la Asamblea Nacional por siempre, porque hemos tenido que regatear lo que son los plazos justos. Hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso. Pero sin duda alguna, señora Presidenta, es una decisión totalmente necesaria para el bien de esta Asamblea Nacional y para el bien de todas las víctimas de violencia sexual. Esta lucha no para. Esta lucha recién inicia. Con una ley en la que nos corresponde a todos los miembros de esta Asamblea Nacional perseguir, porque en algún momento de la historia del pueblo ecuatoriano se convierta en lo que realmente necesitamos y requerimos, las que hemos sido víctimas de violencia sexual. Señor secretario, por favor, que se disponga la lectura del artículo 19 y del numeral 6 del artículo 23 del texto final que se ingresó por el sistema de gestión documental para que conste las modificaciones que realicé y que así los asambleístas puedan sensibilizarse, puedan ponerse del lado de las víctimas de violencia sexual y podamos tener los votos requeridos para la aprobación de una ley que más se acerque a lo que necesitan las víctimas de violencia sexual. Señor secretario, Eda. Señora Presidenta, en cumplimiento de su disposición, los artículos sujetos a cambio han sido los artículos 19 y 23, mismos que quedarían de la siguiente manera. Me permito dar lectura, señora Presidenta. Artículo 19, plazo. A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, el plazo para realizarlo será hasta las 12 semanas de gestación.
Excepcionalmente, considerando las características especiales y que merecen atención prioritaria por parte del Estado, al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 18 semanas de gestación. Debido a la condición especial de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observará y cumplirán las mejores prácticas médicas. Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por la violación. Para evitar que los actos administrativos tengan efectos de dificultar los trámites, la presentación en cualquier centro de salud de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades y personas gestantes víctimas de violación tendrá una acción suspensiva sobre los plazos. Artículo 23. Reglas especiales para el consentimiento informado para la interrupción legal y voluntaria del embarazo producto de la violación sexual. El consentimiento informado para la interrupción voluntaria del embarazo producto de la violación sexual se regirá por lo siguiente. 1. En caso de las personas gestantes con discapacidad psicosocial y mental, deberá brindarse información adaptada a su condición de salud. Del mismo modo, deberá respetarse su voluntad, procurando las condiciones y los mecanismos necesarios para que puedan expresarla libremente. 2. Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud deberán contar con formatos de consentimiento informado adaptados a las discapacidades que puedan presentar las niñas, adolescentes, mujeres o personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo y tendrán formatos traducidos al braille o contar con sistemas y herramientas tecnológicas adecuadas. 3. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, los establecimientos de salud deberán asegurar que ellas puedan acceder a intérpretes para que puedan recibir la información del procedimiento y otorgar su consentimiento. 4. Las personas con discapacidad podrán prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo desearen, con la asistencia del sistema de apoyo del Estado, deberá ofrecer en este tipo de casos. Igualmente, podrán prestar su consentimiento con el apoyo de su cuidador o, a falta o ausencia de esta, de una persona que sea reconocida como un referente afectivo. En caso de que exista conflicto de interés, como ser el representante o cuidador de la persona con discapacidad quien ejerza la violencia en su contra, podrá acompañarle cualquier otra persona que ejerce informalmente roles de cuidado respecto a ella. 5. Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud deberán contar con formatos de consentimiento informados traducidos al quichua y al shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. Además, deberán garantizar la disponibilidad de esta información traducida a los demás idiomas ancestrales, considerando para ello la presencia de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y su distribución territorial. 6. El Estado garantizará la disponibilidad de intérpretes para las niñas, adolescentes, mujeres o personas gestantes que deseen interrumpir el embarazo producto de violación, que lo necesitaren con el fin de que puedan recibir la información del procedimiento y otorgar su consentimiento. Las niñas y adolescentes podrán consentir en forma autónoma respecto a someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. Su representante legal o cuidador o cuidadora, según sea el caso, podrá acompañar a la niña o adolescente en la adopción de su decisión. En caso de que el representante legal o cuidador de la persona gestante que desee interrumpir su embarazo sea la persona que ejerza violencia en su contra, o cuando exista conflicto de interés, podrá acompañar a cualquier otra persona que ejerza formal o informalmente roles de cuidado respecto a ella. Cuando la niña, adolescente o persona con discapacidad por los conflictos de interés reivindicados no cuente con una persona de confianza o que ejerza su representación legal, podrá contar con el acompañamiento de una psicóloga, trabajadora social, médico tratante o una representante de la Defensoría del Pueblo, quienes prestarán su apoyo a la víctima de violación para que decida interrumpir o no su embarazo. Señora Presidenta, señores asambleístas, hasta ahí los artículos que han sido sujetos a cambio en relación al texto final presentado. Hemos escuchado la lectura de estas modificaciones que ha planteado la asambleísta Joana Moreira. Como consta de la lectura, hemos tomado, como decía, una decisión sumamente dolorosa y difícil en el marco de la aprobación de este proyecto de ley. Las mujeres mayores de 18 años nos hemos sacrificado por las niñas violadas de este país. Pero sobre todo, las mujeres empobrecidas, porque son ellas las que no van a tener acceso a realizarse una interrupción del embarazo. Mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades indígenas, aquellas mujeres que lamentablemente por su condición de pobreza no se dan cuenta que están embarazadas, incluso hasta la semana 20. Y esa es la realidad, señora Presidenta y compañeros asambleístas. Sin embargo, con el objetivo de poder sensibilizar a esta Asamblea Nacional y poder encontrarnos en la aprobación de este proyecto de ley y siendo respetuosos también con la Corte Constitucional y con los derechos de las mujeres, ahora estamos proponiendo ante el Pleno de esta Asamblea Nacional un plazo
de 12 semanas y una excepcionalidad de 18 semanas para aquellos grupos vulnerables de nuestro país. Asimismo, señora presidenta, el cambio que asegura que las niñas, mujeres y adolescentes tengan acompañamiento durante un proceso de aborto por violación. Acompañamiento justo y necesario. Hemos tomado esta decisión por las niñas y adolescentes para que no sean víctimas de un Estado que ni siquiera alcanza a entender que ya han sufrido demasiada violencia en su vida. Por un acto tan atroz que estoy segura que si les llega a suceder a una de nosotras, no tendríamos la menor duda de que la temporalidad va a pasar a segundo plano, de que la temporalidad lo único que logra en ese informe de mayoría es que nadie se quede afuera. Por ello, compañeros y compañeras asambleístas, apelo a su conciencia, a su empatía y a su compromiso con las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual para poder aprobar este texto final. Señora Presidenta y compañeros y compañeras asambleístas, durante todo ese tiempo hemos escuchado a compañeras tener que levantar su voz y tener que contar su historia de violencia sexual. ¿Cuántas más necesitan en la clandestinidad? ¿Cuántas mujeres empobrecidas, muertas necesitan? ¿Cuántas compañeras más tenemos que contar nuestra historia para que ustedes puedan ponerse de nuestro lado y puedan entender lo que hemos vivido? ¿Cuántas más necesitan? ¿O hasta hoy es suficiente? Finalmente quiero citar a una frase de Zoilo Ugarte. El feminismo no es una doctrina caprichosa y sin objetivo. Es la voz de la mujer oprimida que reclama aquello que le pertenece, que si no es hoy, mañana o cualquier día, lo conseguirá, siendo por lo inútil ponerle trabas. Compañeras y compañeros, no olvidemos que las mujeres de las futuras generaciones nos juzgarán por lo que hoy decidimos en el Pleno de esta Asamblea Nacional. Señora Presidenta, mociono que se someta a votación el texto final para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional y con las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación en nuestro país. Y que este solamente sea un pequeño escalón de la lamentable escalera que nos toca seguir. Y que no se olviden de justamente aquella lista de asambleístas que hoy ni siquiera se han presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, pero que la historia les juzgará. Muchas gracias. Termina así su exposición.